Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la siguiente semana, a la semana del 3 de junio. Trader, vamos a ver qué posibilidades podríamos tener de soportes, de resistencias en los mercados como Forex, el SP 500, el Russell, el IBEX 35, Trader, el oro, el petróleo y Natgas. Cuidado con Natgas, que ahora está desarrollando una espiral descendente. Traders, comenzamos. Comenzamos como siempre por el índice del dólar o el USDX de XY Trader. Lo primero que observamos es que el 105.00 sigue siendo un área importantísima. Por ahora tenemos una indecisión en torno a ese área y me gustaría que vieran, traders, este potente área de resistencia. Aquí lo tienen. Y lo que me voy a preguntar como trader es qué pasa si el DXY fractura el 105 y precisamente ese área de resistencia. Cuidado, trader, porque ahí a la vuelta tendríamos un excelente doble soporte. Primero, el que proporciona la línea de pivotes de máximo. Segundo, la línea horizontal. Y podríamos ver qué proyecciones podríamos tener aquí de cara a obtener un beneficio. Bueno, la posibilidad de esta línea, bueno, nos implicaría el 105.50 como primer objetivo, el 127,2% de Fibonacci, aquí lo tendrían, cotización 105,50, y estaríamos hablando de la posibilidad de la vuelta al 106,50 para el índice del dólar. Vamos a continuar con el dólar peso mexicano. El dólar peso mexicano que se sitúa definitivamente por encima de 17.00. Les quiero recordar el importante nivel, voy a cambiar a diario, del 17.00 desde el año 2023, interesante área tanto de soporte, aquí lo ven claramente, como de resistencia. Con el dólar peso mexicano situado por encima del 17.00, las posibilidades son, trader, de vuelta al 17,30. 17,30 que fue la parte alta de ese canal horizontal, aquí lo ven, parte de resistencia, parte de soporte que luego fue fracturado, posibilidades de resistencia nuevamente, ahora estaríamos por encima de ese 17.00 soporte, posibilidad de vuelta al 17.30 como objetivo. Volvemos a H4. Bueno, vamos a fijarnos en este área, en esta posibilidad de resistencia. A la fractura de ese área de resistencia, traders, podríamos nuevamente ver con los retrocesos de Fibonacci, con esta herramienta, que el 127,2%, fíjense ahí, prácticamente 17.29 coincide con ese 17.30 que hemos comentado que sería un área de interesante resistencia para el dólar peso. Luego, por ahora, trader, debilidad del peso, el cruce va hacia arriba ante la fortaleza del dólar americano. Continuamos con el dólar australiano. Por ahora tenemos pivotes de máximos, todos ellos decrecientes, posibilidad de un área de soporte interesante en torno al, bueno, pues por debajo concretamente de ese 66.00, traders. Por ahora, el dólar australiano, mientras que permanezca por debajo de este potente área de resistencia, observen los históricos, resistencia anterior, resistencia también, soporte, las posibilidades son descendente y de venir a visitar nuevamente este área de soporte. Si fractura este área de soporte, cuidado, porque el primer objetivo podríamos tenerlo en el 127,2% de Fibonacci, que como ven también coincide con un área tanto de resistencia, aquí ven claramente, como de soporte anterior. Solamente pensaría nuevamente en la fortaleza de, en este caso, dólar australiano, si se sitúa por encima de este área y, lógicamente, acompaña el DXY, que no es capaz de fracturar el 105.00. Si se sucediera eso, que se sitúa por encima, ahí las posibilidades serían de soporte y vuelta a los máximos. Mientras que esté por debajo de este área, trader, las posibilidades son descendentes. Continuamos con el euro dólar. Interesante soporte que nos ha dejado el euro dólar dentro de esta espiral descendente por ahora de pivotes de máximos, como ven, decrecientes. Las posibilidades serían de fortaleza del dólar americano. Aquí el dólar es la segunda divisa, luego las posibilidades son por ahora descendentes. Si fractura este área de soporte, por ahora es un soporte efectivo, fíjense que no ha sido fracturado esta línea todavía, pivote de mínimos, inmediato a la izquierda inferior. Si fractura, cuidado, porque ahí sería un interesante área de una triple resistencia. Observen este área, traders, a la fractura. Por un lado tendríamos
la línea de los pivotes de mínimos, por otro lado tendríamos la línea de resistencia de pivotes de máximos decrecientes y por otro lado tendríamos la línea horizontal que acabo de dibujar, que ya ven que fue tanto soporte en este caso como resistencia anterior, nuevamente soporte, claramente resistencia. Luego las posibilidades por ahora del euro dólar traders son descendentes a la fortaleza del DXY con un objetivo del 1,0700. Pensaría nuevamente en fortaleza del euro si viene a fracturar este área de resistencia que juntamente tenemos en 1,0880, 1,0900. Pero fíjense que ese área ya llevamos varios días en él y no ha podido con él. Luego me hace pensar que la fortaleza de ese área de resistencia implicaría un descenso un poquito mayor para este cruce. Continuamos con la libra dólar. La libra dólar trader que está dibujando la típica figurita. Primero, hombro izquierdo, la posibilidad de cabeza y hombro derecho. Línea de cuello claramente aquí definida, traders. Si viene a fracturar este área, cuidado, podríamos proyectar claramente nuestra línea de cuello, a ver qué posibilidades podríamos tener. Tendríamos un primer área objetivo en el área 1,2670 y un segundo objetivo más interesante en el área 1,26 aproximadamente 00, 1,2610. Fíjense que aquí fue el anterior soporte, claramente resistencia, luego a la fractura de este área, cuidado, pivotes de máximos, todos ellos decrecientes, podría volver a retroceder este cruce precisamente al área de soporte. Vuelvo a comentar, a la fractura de este área de soporte, ¿de acuerdo? Sería importante primero, mientras que no se fracture este soporte, estaríamos encerrados por encima de este soporte y con estos pivotes de máximos decrecientes. La no fractura del soporte, bueno, podría hacer del cruce de vuelta a los máximos, pero mientras que esta línea de pivotes de máximos decreciente, bueno, pues esté ahí, que no se sitúe el precio por encima, las posibilidades de fractura del soporte implicarían ese descenso en la libra dólar. Vamos a continuar con el dólar neozelandés. Típica figurita que también vemos del hombro izquierdo, posibilidad de cabeza y posibilidad de hombro derecho. A la fractura de la línea de cuello, traders, vamos a ver la posibilidad de un descenso, fortaleza del dólar. Fíjense que aquí el dólar es la segunda divisa y podría estar apuntando nuevamente al área del aproximadamente 60-50, 60-30, aquí lo ven, anterior área de soporte-resistencia, tanto soporte como resistencia en los históricos, siempre hablando de la posibilidad de la fractura de la línea de cuello, de esa posible hombro, cabeza, hombros. Si no fractura este área, bueno, vuelta al área de resistencia 61-70 como primer objetivo, mientras que permanezca por esta espiral que vemos aquí de pivotes de máximos decrecientes. Fíjense que el precio se ha situado por encima, pero nosotros como traders lo que estamos supervisando es la línea de cuello del hombro, cabeza, hombro. Si viene realmente a situarse y fracturar esa línea, ahí es donde nosotros podríamos atacar a la nueva posibilidad de tendencia descendente. Claramente pivotes de máximo serían decrecientes con objetivo el 161,8%. El dólar CAD, bueno, el dólar CAD por ahora está encerrado. Importante área de soporte, interesante área de resistencia. Vamos a ver por dónde fractura. Lo más lógico, si la fortaleza del DXY se sitúa por encima de ese 105, lo más lógico es que venga a fracturar el área de resistencia. De hecho, tenemos por ahora, bueno, posibilidad de pivotes de máximos crecientes y pivotes de mínimos crecientes que podrían hacer llevar al dólar CAD a fracturar el área de resistencia. Si fractura el área de resistencia, podríamos desarrollar nuestros niveles FIBO, como siempre lo hacemos, y con objetivo primero el 127,2%, que si ven ya estaría apuntando a un anterior área tanto de resistencia que ven como de soporte. Luego, por ahora, el dólar CAD estaría en rango situado entre este área de resistencia y este área de soporte. Lógicamente, si el DXY no es capaz de fracturar el 105 y situarse por encima, la fortaleza del CAD, aquí el dólar es la primera divisa, podría implicar fractura del soporte y en ese caso veríamos al dólar CAD en el soporte, área de soporte resistencia inmediato inferior, como vemos por ejemplo en este área, resistencia, soporte, claramente resistencia y soporte. Luego esas dos posibilidades tendríamos por ahora para el dólar CAD. Dólar franco, bueno, el dólar franco por ahora, la fortaleza del franco ha fracturado claramente este área de soporte y se ha venido a buscar el área de soporte ligeramente inferior, importantísimo área de soporte, resistencia a este área, mientras que el dólar franco permanezca por encima de este área, las posibilidades son de vuelta al área de resistencia. El área de resistencia que
En este canal horizontal lo tendríamos exactamente aquí arriba. Observen área de resistencia, donde ya hizo, bueno, una pequeña incursión el precio por encima, que enseguida corrigió y vino a testearlo como resistencia y se ha vuelto al área de soporte. Luego, por ahora, para el dólar franco estaríamos atrapados área de resistencia. Cada vez que ha tomado este área de resistencia, las perspectivas han sido descendentes, área de soporte. Luego, no hay una clara tendencia. Para que desarrolle tendencia debería de fracturar o bien el área de resistencia, apoyarse como soporte y continuar la tendencia ascendente, que en caso de fortaleza del DXY va a ser lo más probable, o bien, traders, que venga a fracturar este área de soporte y no corremos a la vuelta, trataríamos de tomarlo como resistencia y vuelta a un soporte inmediato que tendríamos por debajo, concretamente este área donde ven aquí, que fue a soporte, resistencia, donde fue fracturado y claramente empezó la línea, se produjo la fractura, empezó esta línea ascendente y esta última pierna en el dólar franco. Continuamos con el dólar yen. Bueno, el dólar yen, que después de las últimas intervenciones del Banco de Japón, ya saben que no lo cometa, pero estas velas tan grandes no pueden ser debidas nada más que una intervención de un banco central. Seguimos dentro de esta espiral de precios ascendentes dentro de este canal. Voy a hacer un zoom menos para que lo vean. Fíjense, desde que nos viene acompañando el canal, pues prácticamente desde enero, desde este año, finales del año pasado, diciembre. Observen, canal ascendente, las perspectivas para el dólar yen por ahora a la fractura. Fíjense que ya de hecho se produce una nueva fractura, importante área de soporte, por ahora está soportado, mientras que permanezca por encima de ese 156,70. Las posibilidades, traders, son de vuelta a la parte alta del canal. Curioso, después de las intervenciones de Japón. Fíjense del BOJ. Fíjense, trader, que solamente en el caso de la fractura de este área podríamos hablar que tenemos un soporte inmediato por debajo. Ese soporte sería ideal, porque fíjense que tenemos un soporte horizontal, el soporte que produce los pivotes de mínimos crecientes, la parte baja del canal horizontal, del canal que hemos visto ascendente, perdón, y posibilidades en este caso de doble soporte, donde podríamos proyectar un movimiento nuevamente de fortaleza del dólar. Luego, por ahora, sigue la fortaleza del dólar respecto del yen. Solo pensaría en fortaleza del yen si fractura este área de soporte. Continuamos con la bolsa americana. ¿Qué pasa cuando la fortaleza del DXY, del índice del dólar? Bueno, pues cuando hay fortaleza del DXY, el índice del dólar despliega pivotes de máximos decrecientes. El SP500 ha vuelto a fracturar un área de soporte. Fíjense que a la fractura de este área de soporte ya produjo la fractura de un soporte anterior, concretamente de este área de soporte, y ha tomado resistencia. Aquí ven claramente este es un pivote, otro pivote de mínimos, resistencia, y las posiciones son de primer objetivo al 127,2%. Bueno, el mercado de acciones americano realmente, mientras que permanezca por debajo de esta espiral de pivotes de máximos decrecientes, esa línea, la tendencia, bueno, pues es de venir a visitar nuevamente los 5.140, 5.150, donde ya, como ven, produjo el anterior importantísimo soporte, área de soporte, aquí lo ven también de resistencia, que fue luego fracturada. Luego, por debajo de esta línea, de hecho, ya nos ha vuelto a realizar otra línea de pivotes de máximos decrecientes, mientras que permanezca por debajo de la primera, lógicamente, la posibilidad para el mercado de acciones americano son de vuelta a los 5.150, 5.180 aproximadamente. ¿Qué es lo que está haciendo el Russell? Bueno, lo primero, traders, pivotes de máximos decrecientes. Estos pivotes de máximos decrecientes ha desarrollado un soporte con un pequeño rebote al área de resistencia. De hecho, lo tendríamos en resistencia. Fíjense en los históricos. Sería un importantísimo área, tanto de soporte, aquí lo ven, como de resistencia anterior. Nuevamente soporte, claramente resistencia. La fractura fue soporte, lo fracturó, lo ha tomado como resistencia y sigue desplegando pivotes de máximos decrecientes. ¿Qué implica? Bueno, implica que a la fractura de este área de soporte podríamos ver al Russell de vuelta a los 2000. Este sería el objetivo. Solo pensaría en fortaleza nuevamente del Russell si se sitúa por encima de este área, que por ahora es un área doble de resistencia. Por un lado tenemos pivotes de máximos decrecientes, por otro lado la horizontal se apoya como soporte. Ahí podremos ver vuelta al área de resistencia superior. Mientras que estemos por debajo, las posibilidades del Russell son descendentes. Continuamos con el IBEX 35. Bueno, el IBEX 35 que se va a máximos en este área de resistencia. Importante área de resistencia que nos deja además un soporte. Aquí tenemos el soporte. Estaríamos por ahora
atrapados entre este área de resistencia. Cada vez que ha tomado el área de resistencia no ha podido con él y la tendencia ha sido vuelta al soporte. Ahora lo tendríamos en el área de resistencia, las probabilidades son de vuelta al soporte. Lo que me pregunto como trader es qué pasa si realmente fractura este soporte. A la fractura de este soporte, ahí tendríamos un excelente área de resistencia, también mezclado con el área horizontal, fíjense, de resistencia. Aquí tendríamos una doble resistencia importante para el IBEX 35 que podría hacerlo bajar nuevamente al área de soporte resistencia inferior. Fíjense este área de tanto soporte como, bueno, ahí lo ven claramente, aquí resistencia, aquí soporte donde se apoyó la última pierna ascendente, volvió como soporte, posibilidades de soporte y el precio a la fractura de este área de soporte es donde tendríamos un doble área de resistencia. Si la posibilidad del IBEX es volver a fracturar este área de resistencia, cuidado porque ahí puede ser un falso movimiento en el IBEX. Vamos a estar pendientes porque para que sea un movimiento interesante realmente debería apoyarse como soporte. Si vemos que se vuelve a introducir después de la fractura en el canal horizontal, parte alta de canal, resistencia, parte baja de canal, este soporte, ahí tendríamos esa posibilidad de cortos en el IBEX 35 de vuelta, primer objetivo, soporte, segundo objetivo, el soporte que tenemos un poquito más abajo. El oro, cuidado con el oro traders. ¿Por qué? Porque por primera vez tenemos una figura de hombro, cabeza, hombros, está aquí con este nivel, el 2320, aproximadamente 2330. Ya conocemos este nivel de nuestros anteriores repasos técnicos rápidos. Fíjense, trader, que aquí tendríamos resistencia, soporte. Está apoyado como este hombro, esta cabeza está desarrollando un hombro. Si fractura el área de soporte, observen que nos ha desarrollado una nueva línea de pivotes de mínimos en este caso crecientes, esa línea de soporte. Si fractura este área, trader, tendríamos por un lado la resistencia que produce esa línea, por otro lado tendríamos la horizontal, pivotes de máximos, todos ellos decrecientes, y las posibilidades del oro en este caso sería de vuelta al 2240, 2250 como primer objetivo. Este sería el soporte que tendría el oro inmediato inferior. Si mantiene este área y realmente es capaz de fracturar ese pivote de máximos, trader, posibilidades de soporte y podríamos ver de vuelta los 2400. Ya comentaba el otro día que el 2400, 2450 era un nivel importantísimo y que deberíamos de ir por partes en nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Ahora mismo las piernas que está tratando de desarrollar el oro es fortaleza del dólar, luego eso no le viene bien al oro, luego la posibilidad de fractura de este área, lógicamente es lo que nos haría volver con el oro al 161,8. El crudo, bueno, sigue en esa espiral descendente de pivotes de máximos, todos ellos decrecientes. Tenemos un potente área de resistencia en torno al área 80-50, ese área. Ha fracturado un área de soporte, un primer soporte, un segundo soporte, me estoy refiriendo a este soporte, ahí tendremos varias fracturas, lo está testeando, fíjense que en la fractura ha producido ese rebote nuevamente al área de resistencia, excelente área este anterior área, fíjense aquí, resistencia, soporte, claramente resistencia, para cortos en el crudo, controlando el riesgo en torno a ese área y las posibilidades mientras que permanezca por debajo de este área son descendentes. De hecho, me gustaría que vieran otra figura de hombro, cabeza, hombro que podría estar desarrollando, aparte de la que ya desarrolló, que ya sabemos que desarrolló y que ya hemos estudiado en este repaso técnico educativo rápido de hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. Bueno, está desarrollando una nueva posibilidad de figura que a la fractura de su línea de cuello, recuerden esta línea, este último soporte, podríamos trazar el área de las extensiones de Fibonacci a ver qué estaría planteándonos, bueno, pues sería la vuelta, fíjense, el 161,8% como coincide con el anterior soporte. Luego a la fractura de este área, el crudo podría estar nuevamente a visitar el 161. Solo pensaría en fortaleza nuevamente del crudo en caso de que se fracturase este 80-50. Es un nivel bisagra. Observen, anterior resistencia, por ahora es área de resistencia. Si se sitúa por encima podríamos verlo como soporte y vuelta al hombro derecho de la figurita que sería el área de resistencia de hombro, cabeza, hombro que ya vimos en los repasos técnicos anteriores. Mientras que permanezca por debajo de este área, el crudo, las posibilidades son descendentes. Natgas, bueno, trader, ya comentábamos el otro día, cuidado con esta idea. ¿Se acuerdan que decíamos, cuidado si viene al soporte, que deberíamos de deshacer posiciones? Y echen un vistazo al anterior repaso técnico rápido, porque la
probabilidad de en ese rebote, en ese pequeño rebote desde el área de soporte que nos hiciera un hombro, cabeza, hombro, estaba sobre la mesa trader. Bueno, pues al final así ha sido. Ha desarrollado el hombro, cabeza, hombro y ahora estamos en una espiral descendente de pivoter de máximos decrecientes. De hecho, mientras que permanezca haciendo esa espiral, cuidado con NatGas Trader, porque estaría apuntando a niveles más bajos. Después de todo este subidón tan grande que hemos tenido de NatGas, bueno, pues ahora nos espera una pequeña bajada al primer área. Estaríamos hablando del 205 aproximadamente como área de soporte. Fíjense aquí el área de soporte como perfecta y de resistencia como perfectamente. Ahí ven, con el 161,8% está coincidiendo. Luego las posibilidades tendríamos, por un lado, área de soporte y ahora tendríamos un excelente área de resistencia en torno a ese 2.539, que precisamente fue la línea de cuello que habíamos comentado de NatGas. Hombro izquierdo, cabeza, posibilidad de hombro derecho fracturado, pivoter de máximos decrecientes me hacen pensar un pequeño movimiento descendente ahora de NatGas de cara a la semana que viene a buscar ese 161,8%. Bueno, trader, que ya me despido, un abrazo muy fuerte. Recuerden, déjenme en sus comentarios de qué les parece o si quieren que se estudie algo más, bueno, pues que ustedes que consideren, que tengan en consideración. Bueno, como decía, un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente fin de semana. Adiós.